Consigue tu licencia de conducir en Florida practicando con estos 4 exámenes completos. Test número 1. Examen escrito de conducir en Florida. La duración de una suspensión por puntos es 3 meses por A. 9 puntos en un periodo de 18 meses. B. 18 puntos en un periodo de 18 meses. C. 24 puntos en un periodo de 24 meses. D. 12 puntos en un periodo de 12 meses. Y la respuesta es B. 18 puntos en un periodo de 18 meses. ¿Cuál es el límite de velocidad para autos en un área residencial? A. 30 millas por hora. B. 55 millas por hora. C. 20 millas por hora. D. 15 millas por hora. Y la respuesta es A. 30 millas por hora. La ley de responsabilidad financiera requiere que los conductores A. Sean financieramente responsables de los daños que puedan causar a otros cuando ocurre un accidente de automóvil. B. Paguen $15,000 de responsabilidad por daños a la propiedad. C. Compartan el riesgo financiero de accidentes de tránsito con los otros conductores. D. Paguen sus seguros de auto. Y la respuesta es A. Sean financieramente responsables de los daños que puedan causar a otros cuando ocurre un accidente de automóvil. Cuando el límite de velocidad máxima es 70 millas por hora, el límite de velocidad mínima es A. 30 millas por hora. B. No hay un límite de velocidad mínima, siempre es seguro manejar lento. C. 50 millas por hora. D. 35 millas por hora. Y la respuesta es C. 50 millas por hora. ¿Qué significa esta señal? A. La autopista dividida en la que manejan los conductores termina adelante. B. Una carretera atraviesa la carretera principal adelante. C. Los conductores están llegando a un punto donde otro carril de tránsito se une al que ellos están. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es C. Los conductores están llegando a un punto donde otro carril de tránsito se une al que ellos están. El límite de velocidad estándar en una zona escolar de Florida es A. 20 millas por hora. B. 30 millas por hora. C. 25 millas por hora. D. 55 millas por hora. Y la respuesta es A. 20 millas por hora. Si usted se ve involucrado en un accidente, debe A. Reportar el accidente a la policía tan pronto como sea posible. B. Notificar a su compañía de seguros inmediatamente. C. Parar en la escena del choque o tan cerca de la escena como sea posible sin bloquear el tránsito. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. El límite de velocidad estándar en las áreas de velocidad municipales de Florida es A. 25 millas por hora. B. 55 millas por hora. C. 30 millas por hora. D. 20 millas por hora. Y la respuesta es C. 30 millas por hora. Estacionar no está permitido en A. Carreteras públicas. B. Una intersección, a menos que esté permitido por señales. C. Dentro de 250 pies de un semáforo. D.
dentro de 300 pies de un área segura de peatón? Y la respuesta es B. Una intersección, a menos que esté permitido por señales. El alcohol A. Le hace menos consciente de lo que está sucediendo a sus habilidades de conducción. B. Facilita tomar decisiones correctas. C. Aumenta su habilidad de ver claramente. D. Mejora su tiempo de reacción. Y la respuesta es A. Le hace menos consciente de lo que está sucediendo a sus habilidades de conducción. La señal en esta imagen A. Muestra la velocidad mínima segura para una salida en una carretera. B. Muestra la velocidad más alta a la que los conductores pueden viajar a la salida de la intersección. C. Es una señal de advertencia. D. Muestra la velocidad máxima recomendada para una salida en una autopista. Y la respuesta es D. Muestra la velocidad máxima recomendada para una salida en una autopista. Los conductores deben saber que un motociclista puede A. Moverse al centro del carril en puentes de cubierta de acero. B. Cambio de velocidad rápido o posición de carril. C. Disminuir la velocidad y levantarse del asiento al acercarse a un cruce de ferrocarril. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. En Florida, los ciclistas en una carretera pública tienen los mismos derechos y responsabilidades que A. Los que van por la acera. B. Los conductores de vehículos motorizados. C. Los peatones en las aceras y los cruces de peatones. D. Motocicletas. Y la respuesta es B. Los conductores de vehículos motorizados. Seguir a otro vehículo muy de cerca se conoce como A. Speedgating. B. Closetailing. C. Conducción agresiva. D. Tailgating. Y la respuesta es D. Tailgating. Un conductor que se acerca a una intersección A. Debe ceder el derecho de paso al tránsito que ya está en la intersección. B. Debe conducir directamente a través de la intersección, incluso si otro vehículo ya está en la intersección. C. Tiene el derecho de paso sobre el tránsito ya en la intersección. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es A. Debe ceder el derecho de paso al tránsito que ya está en la intersección. ¿Qué indica esta señal de tránsito? A. Los vehículos que entran en un carril de girar a la derecha pueden entrar en conflicto con las bicicletas que viajan directo. B. Los vehículos que giran a la izquierda deben ceder a las bicicletas que entran en un carril de virar a la derecha. C. Los conductores deben comenzar a girar a la derecha antes de ceder a las bicicletas. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es A. Los vehículos que entran en un carril de girar a la derecha pueden entrar en conflicto con las bicicletas que viajan directo. Usted debe aumentar su distancia de seguimiento cuando A. Conduce detrás de un vehículo grande que bloquea su visión. B. Sale de una vía expresa. C. Está siguiendo a una motocicleta. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Es su responsabilidad asegurarse de que el vehículo que conduce está A. En buen estado de funcionamiento.
B. Asegurado. C. Debidamente registrado. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Esto es A. Una señal de convergencia de tránsito. B. Una señal de reducción de carriles. C. Una señal de carretera lateral. D. Una señal de curva a la derecha. Y la respuesta es C. Una señal de carretera lateral. Cuando hay niños cerca, ¿qué debe usted hacer antes de dar reversa en una entrada o salida de auto? A. Mirar por la ventana trasera por si hay niños. B. Salir del auto y verificar detrás del auto. C. Confíe en sus espejos. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es B. Salir del auto y verificar detrás del auto. Si una intersección tiene líneas de un cruce de peatones pero no tiene línea de stop, ¿dónde debe usted detenerse para una luz roja? A. Antes de la línea de pare. B. Luego del cruce de peatones. C. En el cruce de peatones. D. Antes del cruce de peatones. Y la respuesta es D. Antes del cruce de peatones. Usted llega a una intersección, que no es controlada, al mismo tiempo que el conductor a su derecha. Ambos están preparados para seguir adelante. ¿Quién tiene el derecho de paso? A. Nadie. B. El otro conductor. C. Usted. D. Ambos. Y la respuesta es B. El otro conductor. ¿Qué significa esta señal? A. El límite de velocidad en la noche es 45 millas por hora. B. El límite mínimo de velocidad es 45 millas por hora. C. La velocidad recomendada es 45 millas por hora. D. Tome la ruta 45 si está manejando de noche. Y la respuesta es A. El límite de velocidad en la noche es 45 millas por hora. ¿Qué puede usted hacer para prevenir deslizarse sobre nieve o hielo? A. Permitir que las ruedas sigan girando. B. Disminuir la presión sobre el pedal del freno si sus ruedas empiezan a bloquearse. C. Frenar temprano y suavemente. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Una línea amarilla discontinua al lado de una línea amarilla continua significa A. Pasar por la izquierda está permitido en cualquier dirección. B. Pasar no está permitido en ninguna dirección. C. Pasar está permitido en el lado de la línea amarilla sólida. D. Pasar está permitido en el lado de la línea amarilla entrecortada. Y la respuesta es D. Pasar está permitido en el lado de la línea amarilla entrecortada. Para reducir las posibilidades de un vehículo chocando contra un animal, los conductores deben A. Bajar la velocidad al acercarse a los animales que están de pie cerca de la carretera. B. Mirar bien por la carretera y lejos a cada lado. C. Usar luces intermitentes para avisar a otros conductores cuando ve animales cerca de la carretera. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Esta señal significa A. Advertencia, viraje en U adelante. B.
curva cerrada adelante. C. Giro cerrado a la derecha adelante. D. Virajes a la derecha no permitidos. Y la respuesta es B. Curva cerrada adelante. Nunca dé una vuelta en U desde A. El carril en el que usted está. B. La parte izquierda del carril más cercano a la línea central de la carretera. C. El carril izquierdo. D. El carril derecho. Y la respuesta es D. El carril derecho. Después de detenerse por un autobús escolar, debe A. Apagar el motor. B. Volver a manejar antes de que las luces rojas dejen de parpadear. C. Esperar hasta que la luz roja deje de parpadear. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es C. Esperar hasta que la luz roja deje de parpadear. Esta señal de tránsito indica a los conductores que A. La calle o carretera de una vía termina adelante. B. Tienen que cambiarse de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o izquierda. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es C. Deben girar a la derecha o izquierda. Dos vehículos llegan al mismo tiempo a una intersección sin señales. ¿Quién tiene el derecho al paso? A. Nadie. B. El conductor de la derecha. C. El conductor de la izquierda. D. El conductor que no controla el auto. Y la respuesta es B. El conductor de la derecha. Los siguientes síntomas están asociados con conducción somnolienta. A. Sus ojos salen de foco por sí mismos. B. Usted sigue bostezando. C. Usted no recuerda haber conducido por algunas de las últimas millas. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Los puntos ciegos son A. Carriles reservados para virajes en V. Por la noche, las áreas más oscuras de una carretera, donde las luces de emergencia deben ser utilizadas. C. Áreas a los lados o parte trasera de un vehículo que el conductor no puede ver usando los espejos. D. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es 15 millas por hora o menos. Y la respuesta es C. Áreas a los lados o parte trasera de un vehículo que el conductor no puede ver usando los espejos. Esta señal de tránsito significa A. Tránsito de doble sentido. B. Zona y cruce escolar. C. Desplazamiento de carril. D. Advertencia sobre un cambio de dirección. Y la respuesta es A. Tránsito de doble sentido. Rebasar un autobús escolar resultará en puntos añadidos. A. 3. B. 5. C. 6. D. 4. Y la respuesta es D. 4. La ley en Florida requiere que los conductores den a los ciclistas un mínimo de pies de distancia y reduzcan su velocidad. A. 9. B. 3. C. 15. D. 10. Y la respuesta es B. 3. Los puntos ciegos alrededor de vehículos grandes son que los puntos ciegos alrededor de un auto. A.
menos peligrosos. B. Más estrecho y más corto. C. Más grandes y profundos. D. Más oscuros. Y la respuesta es C. Más grandes y profundos. Si usted se niega por segunda vez a hacerse un examen de sangre o aliento, esto resultará en A. Una multa de $1,500. B. Una suspensión de 18 meses y un delito menor de primer grado. C. Una multa de $1,000. D. Una suspensión de 12 meses y un delito menor de segundo grado. Y la respuesta es B. Una suspensión de 18 meses y un delito menor de primer grado. ¿Qué debe usted hacer en caso de problemas de control con su vehículo? A. Salir de la carretera inmediatamente. B. Tratar de bombear su pedal del gas para aumentar la presión. C. Cambiar a una marcha inferior para bajar la velocidad. D. Lentamente saque el pie del pedal del acelerador, encienda las luces de emergencia y mantenga el pie alejado del pedal del freno mientras sea seguro. Y la respuesta es D. Lentamente saque el pie del pedal del acelerador, encienda las luces de emergencia y mantenga el pie alejado del pedal del freno mientras sea seguro. Esta señal significa A. Giro de 360 grados adelante. B. Sentido contrario, vire inmediatamente. C. Giro de 270 grados adelante. D. Rotonda adelante. Y la respuesta es C. Giro de 270 grados adelante. ¿Cuál es la regla más importante a recordar en cualquier emergencia? A. Huir. B. No se mueva. C. No se asuste. D. Llamar a la policía. Y la respuesta es C. No se asuste. Usted escucha una sirena cerca pero no puede ver dónde está el vehículo de emergencias. ¿Qué hace? A. Parar solo si está seguro que el vehículo se dirige hacia usted en el carril opuesto. B. Parar inmediatamente y activar las luces intermitentes de emergencia. C. Continuar conduciendo hasta estar seguro que el vehículo de emergencia se dirige hacia usted. D. Echarse hacia el lado derecho de la carretera y parar hasta que esté seguro que el vehículo de emergencia no se dirige hacia usted. Y la respuesta es D. Echarse hacia el lado derecho de la carretera y parar hasta que esté seguro que el vehículo de emergencia no se dirige hacia usted. Usted puede rebasar por el lado derecho. A. Cuando un vehículo adelante gira a la izquierda. B. Cuando pasar está restringido para autos estacionados. C. Cuando un vehículo que se está acercando por la dirección opuesta está preparado para girar a la izquierda. D. Cuando un vehículo adelante girar a la derecha. Y la respuesta es A. Cuando un vehículo adelante gira a la izquierda. Las señales de límites de velocidad son A. Señales de guía. B. Señales de advertencia. C. Señales regulatorias. D. Señales de servicio. Y la respuesta es C. Señales regulatorias. Rebasar está prohibido. A. En colinas y curvas. B. Fuera del pavimento o por la orilla de la carretera. C. En cruces de ferrocarriles. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es
D. Todas las anteriores. Unas líneas dobles amarillas y continuas, pintadas en el medio de una carretera, significan A. El carril de la derecha puede pasar. B. Pasar está permitido en cualquier dirección. C. Pasar no está permitido en ninguna dirección. D. Cruce de peatones adelante. Y la respuesta es C. Pasar no está permitido en ninguna dirección. Una línea blanca discontinua. A. Separa dos carriles de tránsito viajando en la misma dirección. B. Marca el borde derecho de la carretera. C. Significa que pasar o cruzar está prohibido en ese carril. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es A. Separa dos carriles de tránsito viajando en la misma dirección. ¿Qué significa esta señal? A. Usted tiene que hacer un giro en V. Advertencia. Giro cerrado a la izquierda adelante. C. Curva cerrada adelante. D. Usted puede hacer un giro en U. Y la respuesta es A. Usted tiene que hacer un giro en U. ¿Qué debe usted hacer si uno de sus neumáticos se revienta? A. Mantener el volante apretado y lentamente sacar el pie del pedal del acelerador. B. Salir de la carretera inmediatamente. C. Mantener el volante apretado y frenar inmediatamente para evitar el riesgo de patinar. D. Disminuir la velocidad, tirar hacia la derecha y sonar la bocina para avisar al otro conductor. Y la respuesta es A. Mantener el volante apretado y lentamente sacar el pie del pedal del acelerador. Usted puede evitar los riesgos de accidentes relacionados con el alcohol al A. Llamar a un taxi. B. Decir no gracias, tengo que conducir si alguien le ofrece una bebida. C. Decidir antes de empezar a beber que usted no va a conducir. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Test número 2. Examen licencia de conducir de Florida. Si usted está viajando más lento que el tránsito a su alrededor, en una carretera de múltiples carriles, debe A. Conducir en el carril del lado izquierdo. B. Conducir en el carril central. C. No cambiar de carriles. D. Conducir en el carril del lado derecho. Y la respuesta es D. Conducir en el carril del lado derecho. Al acercarse a un autobús escolar con sus señales intermitentes y el brazo de par extendido, los conductores deben permanecer detenidos hasta A. Que las luces del autobús dejen de parpadear. B. Que el autobús se mueva de nuevo. C. Que el conductor del autobús le haga señal de pasar. D. Que todos los niños han salido de la carretera y el autobús se mueva de nuevo. Y la respuesta es D. Que todos los niños han salido de la carretera y el autobús se mueva de nuevo. Esta señal de tránsito significa A. Four-way stop. B. Cruce adelante. C. Está bien aumentar la velocidad. D. Cruce de ferrocarril. Y la respuesta es B. Cruce adelante. Si un conductor le está siguiendo muy de cerca, usted debe A. Frenar repentinamente. B. Activar sus luces de parada. C. Moverse a otro carril si es posible. D. Aumentar su velocidad pues probablemente está conduciendo muy despacio.
Y la respuesta es C. Moverse a otro carril si es posible. ¿Qué debe usted hacer si las ruedas traseras comienzan a deslizarse? A. Si el vehículo tiene ABS, bombee el pedal con cuidado. B. Dirigir el volante hacia la izquierda si sus ruedas traseras se deslizan a la derecha. C. Quitar su pie del acelerador y cambiar a neutro. D. Girar el volante en la dirección en que el vehículo está tratando de ir. Y la respuesta es D. Girar el volante en la dirección en que el vehículo está tratando de ir. ¿Cómo puede prevenir la fatiga en viajes largos? A. Durmiendo lo suficiente. B. Planifique conducir con acompañante durante viajes largos. C. Programe paradas regulares por cada par de horas. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer si sus ruedas se salen del pavimento? A. Saque el pie del pedal del acelerador y frene suavemente. B. Tire del volante hacia atrás. C. Tratar de bombear el pedal del gas para aumentar la presión. D. Echarse hacia la derecha y sonar su bocina para avisar a los otros conductores. Y la respuesta es A. Saque el pie del pedal del acelerador y frene suavemente. ¿Qué deben hacer los conductores cuando ven esta señal? A. Mirar a la izquierda y derecha por otro tránsito. B. Asegurarse de que el puente está despejado de tránsito aproximándose antes de cruzar. C. Incorporarse a la izquierda. D. Permitir que otros se unan al tránsito sin problemas. Y la respuesta es B. Asegurarse de que el puente está despejado de tránsito aproximándose antes de cruzar. Si el carril de entrada es muy corto como para permitir aceleración a la velocidad de una autopista o vía expresa, usted debe A. Entrar a la vía expresa y acelerar rápidamente. B. Unirse al tránsito en la autopista tan pronto sea posible. C. Parar y esperar un espacio grande en el tránsito. D. Acelerar a la velocidad de la vía expresa y unirse al tránsito. Y la respuesta es C. Parar y esperar un espacio grande en el tránsito. ¿Cuál de los siguientes no es un factor al determinar la distancia que se requiere para detener su vehículo? A. La distancia de reacción. B. Tiempo de percepción. C. Distancia de frenado. D. Capacidad de conducción. Y la respuesta es D. Capacidad de conducción. Las luces de los semáforos normalmente son de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. A. Verde, roja y amarilla. B. Verde, amarilla y roja. C. Roja, verde y amarilla. D. Roja, amarilla y verde. Y la respuesta es D. Roja, amarilla y verde. Esta señal de tránsito significa A. El carril central es compartido para virajes a la izquierda, en ambas direcciones de viaje. B. Giros agudos a la izquierda, en ambas direcciones. C. Los vehículos solo pueden viajar en el carril central. D. El carril central en ambas direcciones de viaje pronto virará a la izquierda. Y la respuesta es A. El carril central es compartido para virajes a la izquierda, en ambas direcciones de viaje.
Usted está detenido en una señal de stop y va a seguir directamente a través de la intersección. Un auto en el cruce se ha detenido en el stop a su derecha. ¿Quién tiene el derecho al paso? A. El auto a su derecha. B. Usted. C. Quien entre primero a la intersección. D. Nadie. Y la respuesta es A. El auto a su derecha. El conductor de un vehículo de emergencia que usa luces y sirenas legalmente puede A. Ir en la dirección equivocada. B. Pasar luces rojas. C. Exceder el límite de velocidad. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Si usted queda ciego por las luces del vehículo que se aproxima, debe A. Mover sus ojos hacia la derecha. B. Evitar mirar directamente a las luces del vehículo que se aproxima. C. Use la orilla de la carretera como guía hasta que el vehículo que se aproxima le pase. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Cuando los conductores ven esta señal de tránsito, A. Deben tratarla como si fuera una señal de four-way stop. B. Tienen que detenerse por completo y llamar a la policía. C. No deben conducir y pasar esta señal. D. Deben virar inmediatamente. Y la respuesta es D. Deben virar inmediatamente. ¿Cuál de las siguientes es una destreza de manejo defensivo? A. Mantener su vehículo en buena condición. B. No conduzca si está muy cansado. C. Mantenga la velocidad correcta. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Una luz amarilla fija significa A. Conduzca con precaución. B. Esté preparado para parar por la luz roja. C. Pare, ceda el derecho de paso, siga adelante. D. Esté preparado para continuar. La luz cambiará a verde pronto. Y la respuesta es B. Esté preparado para parar por la luz roja. Usted tiene que ceder el paso a A. Escoltas militares. B. Peatones que están cruzando una calle o carretera pública. C. Cortejo fúnebre. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. ¿De qué tres condiciones depende su concentración de alcohol en la sangre? A. Su condición física. ¿Cuánto alcohol ha bebido? Su altura. B. Su estatura. ¿Cuánto alcohol bebe? El tipo de bebida que bebe. C. Su peso. El tipo de bebida que bebe. ¿Cuán en forma está? D. Su peso. ¿Cuándo alcohol bebe? ¿Cuánto tiempo pasa entre tragos? Y la respuesta es D. Su peso. ¿Cuándo alcohol bebe? ¿Cuánto tiempo pasa entre tragos? Esta señal de tránsito significa A. La carretera adelante gira bruscamente a la derecha y luego bruscamente a la izquierda. B. Una carretera se une desde la derecha. C. Carretera sinuosa adelante. D. Giro cerrado a la derecha. Y la respuesta es A. La carretera adelante gira bruscamente a la derecha y luego bruscamente a la izquierda.
Una línea discontinua indica: A. Usted puede pasar otros vehículos y cambiar de carriles, si es seguro hacerlo. B. Usted puede cambiar de carril, pero solamente cuando las condiciones del tránsito u obstrucciones en la carretera lo hacen necesario. C. Usted no puede pasar otros vehículos o cruzar la línea. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es: A. Usted puede pasar otros vehículos y cambiar de carriles, si es seguro hacerlo. En promedio, ¿cuánto le toma a su cuerpo remover el contenido de alcohol en 5 onzas de vino? A. 30 minutos. B. 3 horas. C. 10 minutos. D. 1 hora. Y la respuesta es D. 1 hora. Esta señal de tránsito significa: A. Carretera sinuosa. B. Curva peligrosa. C. Gravilla suelta. D. Resbala cuando está mojado. Y la respuesta es D. Resbala cuando está mojado. Los conductores agresivos. A. Son conductores de alto riesgo. B. Desahogan sus frustraciones en los conductores. C. No hacen señales de stop, exceden la velocidad, siguen muy de cerca, entran y salen del tránsito, hacen cambios de carril inapropiados, tocan la bocina. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. ¿A los conductores se les permite exceder el límite de velocidad para rebasar otro vehículo? A. No. B. Sí, pero solo por 10 millas por hora o menos. C. Sí, pero solo si manejan con precaución. D. Sí, excepto en zonas escolares. Y la respuesta es A. No. Cuando usted se prepara para hacer un giro a la izquierda, desde una carretera de una dirección hacia una carretera de una dirección, debe: A. Moverse al carril derecho o al lado izquierdo de un solo carril. B. Moverse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un solo carril. C. Moverse al carril derecho o al lado derecho de un solo carril. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es B. Moverse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un solo carril. Las direcciones dadas por un oficial de tránsito, letreros, señales o marcas en el pavimento. A. Son menos importantes que. B. Deben obedecer. C. Nunca tiene prioridad sobre. D. Tienen prioridad sobre. Y la respuesta es D. Tienen prioridad sobre. ¿Dónde están ubicadas las señales con forma de banderín? A. Donde una autopista esté dividida en 2 carreteras de una vía. B. En el lado derecho de la carretera, de frente al conductor. C. En carreteras ventosas. D. En el lado izquierdo de la carretera, de frente al conductor. Y la respuesta es D. En el lado izquierdo de la carretera, de frente al conductor. Estacionar no está permitido en A. El lado de la carretera de un vehículo estacionado. B. En una acera. C. Un túnel. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Si el conductor del vehículo que se aproxima no baja las luces, usted debe
A. Destellar sus luces cortas por un segundo, luego volver a las luces largas. B. Mover sus ojos hacia la izquierda para ayudar a evitar el resplandor de las luces que se aproximan. C. Evitar mirar directamente a las luces brillantes. D. Cambiar a las luces diurnas. Y la respuesta es C. Evitar mirar directamente a las luces brillantes. Cuando usted hace un giro a la izquierda desde una carretera de una dirección hacia una carretera de dos direcciones, debe A. Entrar en la carretera de dos vías, a la derecha de su carril central. B. Girar a la izquierda hacia la carretera de una vía. C. Hacer un giro en U hacia una carretera de dos vías. D. Entrar en la carretera de dos vías, a la izquierda de su carril central. Y la respuesta es A. Entrar en la carretera de dos vías, a la derecha de su carril central. Usted va con un grupo de amistades a un evento social y planifica tomar unos tragos. Usted debe A. Hacer arreglos para viajar a casa con un amigo que no bebe. B. Evitar alternar entre bebidas con alcohol y bebidas sin alcohol. C. Hacer del alcohol el foco del evento. D. Parar de beber varios minutos antes de que piensa salir. Y la respuesta es A. Hacer arreglos para viajar a casa con un amigo que no bebe. Para manejar defensivamente, usted debe A. Mantener una mano en el volante. B. Mantener sus ojos moviéndose. C. Evitar escanear la carretera adelante. D. Usar el vehículo del frente como su único punto de enfoque. Y la respuesta es B. Mantener sus ojos moviéndose. Esta señal de tránsito significa A. Incorpórese, baje la velocidad a la velocidad segura indicada. B. Carretera sinuosa adelante, reduzca a la velocidad indicada. C. La carretera adelante tiene curva a la derecha, disminuya a la velocidad segura indicada. D. Comienza carretera dividida. Disminuya la velocidad a la velocidad segura indicada. Y la respuesta es C. La carretera adelante tiene curva a la derecha, disminuya a la velocidad segura indicada. Si un oficial de tránsito le hace señal a usted para que pase una luz roja, A. Usted tiene que hacerlo. B. No debe obedecer al oficial. Las señales y letreros tienen prioridad sobre las instrucciones dadas por los oficiales de tránsito. C. Usted tiene que llamar a la policía. D. Usted tiene que esperar porque la luz roja cambie a verde. Y la respuesta es A. Usted tiene que hacerlo. Al aproximarse a zonas de construcción, los conductores deben A. Mantener sus vehículos en el medio del carril y obedecer el límite de velocidad. B. No pasar otros vehículos. C. Estar alertas a paneles con flechas encendidas, señales o personas con banderines. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Mientras manejan bajo una lluvia fuerte, los conductores deben usar A. Las luces intermitentes de emergencia. B. Las luces largas. C. Las luces cortas. D. Las luces de estacionamiento. Y la respuesta es C. Las luces cortas. Seleccione el o los dispositivos de seguridad más efectivos en un accidente de auto. A.
Ningún dispositivo de seguridad. B. Solo las bolsas de aire. C. Una combinación de cinturón de regazo, hombros y bolsa de aire. D. Solamente cinturones de regazo y hombro. Y la respuesta es C. Una combinación de cinturón de regazo, hombros y bolsa de aire. Esta señal significa A. Se permiten movimientos de giro específicos desde carriles específicos. B. Los carriles están reservados para vehículos con un número específico de ocupantes en ellos. C. No estacionar. D. No entre. Y la respuesta es B. Los carriles están reservados para vehículos con un número específico de ocupantes en ellos. En las intersecciones marcadas con líneas de stop, los conductores deben A. Entrar a la intersección y luego parar. B. Hacer señal a otros conductores para que paren. C. Detenerse completamente. D. Bajar la velocidad y entrar a la intersección. Y la respuesta es C. Detenerse completamente. Para obtener una licencia de conducir, el DMV puede examinar su A. Visión. B. Habilidad en la carretera. C. Conocimiento. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Se considera que usted maneja bajo la influencia si el contenido de alcohol en su sangre es o mayor. A. 0.10%. B. 0.08%. C. 5%. D. 0.05%. Y la respuesta es B. 0.08%. Cuando se muestra en la parte trasera de un vehículo, esta señal indica A. El vehículo está viajando a 25 millas por hora o menos. B. El vehículo es arrastrado por un animal. C. El vehículo hace paradas repentinas. D. El vehículo transporta una carga pesada. Y la respuesta es A. El vehículo está viajando a 25 millas por hora o menos. La luz del semáforo está verde y usted quiere manejar directo por la intersección. Otro auto ya se encuentra en la intersección haciendo un giro. Usted debe A. Dejar que el auto complete su giro antes de usted entrar a la intersección. B. Esperar por la próxima luz verde. C. Conducir por la intersección. Usted tiene el derecho de paso. D. Entrar a la intersección y luego parar. Y la respuesta es A. Dejar que el auto complete su giro antes de usted entrar a la intersección. Mientras esté en una glorieta, usted debe A. Cambiar de carriles antes de verificar vehículos detrás de usted. B. Usar su direccional izquierda si está posición de salir ahora. C. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es C. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. ¿Qué debe usted hacer si ve humo saliendo debajo del capó del motor? A. Llamar al departamento de bomberos, luego desviarse de la carretera y estacionar su vehículo. B. Saltar del auto inmediatamente, si es seguro hacerlo. C. Sálgase de la carretera y estacione su vehículo. Apague el encendido, salga del auto y llame al departamento de bomberos. D.
tratar de apagar el fuego usted. Y la respuesta es C. Sálgase de la carretera y estacione su vehículo. Apague el encendido, salga del auto y llame al departamento de bomberos. La distancia de frenado se ve afectada por A. La condición del pavimento. B. La condición de sus frenos y neumáticos /diagonal llantas. C. La velocidad en la que su vehículo viaja. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Cuando gira a la izquierda, tránsito que se dirige hacia usted. A. No debe ceder el paso al. B. Debe ceder al. C. Puede encargarse del. D. Debe interrumpir él. Y la respuesta es B. Debe ceder al. Usted debe detenerse por completo en una señal de ceda el paso. A. Nunca. B. Siempre. C. Si las condiciones del tránsito lo requieren. D. Antes de disminuir la velocidad y llegar a la intersección. Y la respuesta es C. Si las condiciones del tránsito lo requieren. Test número 3. Examen teórico de conducir de Florida. ¿Cuál es la razón principal por la que conducir en la noche es más difícil que conducir durante el día? A. Visibilidad reducida. B. El uso de las luces es requerido por ley. C. Velocidad reducida. D. Conducir dentro de la cobertura. Y la respuesta es A. Visibilidad reducida. Los conductores que entran a una carretera interestatal, desde una rampa de entrada deben A. Ceder al tránsito que ya está en la carretera. B. Bajar la velocidad. C. Incorporarse sin mirar. D. Dar la vuelta si otro vehículo está en el carril. Y la respuesta es A. Ceder al tránsito que ya está en la carretera. Esta señal de tránsito significa A. Puente estrecho. B. Advertencia de ferrocarril. C. Una zona de no rebasar. D. Una vía. Y la respuesta es B. Advertencia de ferrocarril. En las siguientes situaciones, los conductores deben aumentar sus intervalos de seguimiento. A. Cuando siguen a vehículos que tienen que detenerse en los cruces de ferrocarril. B. Cuando es difícil ver adelante por el mal tiempo. C. Carreteras resbaladizas. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Cuando rebasa otro vehículo, antes de regresar al carril derecho usted debe A. Hacer señal. B. Mirar a su espejo retrovisor interno. C. Asegurarse de que puede ver el parachoques delantero del vehículo que pasó. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. ¿Qué tipo de marcas en el pavimento le muestran qué carril debe usted usar para girar? A. Diamante. B. Flechas. C. Línea en la orilla. D. Líneas de cruce de peatones. Y la respuesta es B. Flechas. Usted debe usar las luces direccionales para indicar su intención con suficiente tiempo para permitir que los otros conductores vean su señal. A. Antes de hacer el movimiento.
B. Si está lloviendo. C. Incluso si es miope. D. Antes de moverse. Y la respuesta es D. Antes de moverse. BAC es A. El acrónimo de Beer Accumulation. B. El porcentaje de alcohol en su sangre. C. La cantidad de alcohol en su cuerpo. D. El número de onzas de alcohol en su sangre. Y la respuesta es B. El porcentaje de alcohol en su sangre. Usted tiene que moverse a la orilla de la carretera y permitir que un vehículo de emergencia pase. A. Solo si le está siguiendo a usted. B. Solo si se está aproximando. C. Sin importar su dirección. D. Ninguna de las anteriores y la respuesta es C. Sin importar su dirección. En las intersecciones donde dos o más conductores se detienen a la misma vez en señales de stop y ambos autos están en ángulos de 90 grados. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. B. El conductor que iba más rápido antes de parar debe ceder el paso. C. El conductor de la derecha debe ceder el paso al conductor de la izquierda. D. El conductor que va tarde para el trabajo tiene el derecho de paso. Y la respuesta es A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Su BAC depende de A. Cuánto tiempo pasa entre bebida. B. Su peso. C. Cuánto alcohol beba. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Esta señal de tránsito significa A. Carril termina. B. Resbala cuando está mojado. C. Tránsito en dos vías. D. No gire a la derecha. Y la respuesta es A. Carril termina. ¿Cuál es el propósito de los límites de velocidad mínima? A. Para detener el flujo del tránsito. B. Para permitir que los vehículos de emergencia con luces intermitentes rojas pasen otros vehículos con seguridad. C. Para mantener un flujo de tránsito tranquilo. D. Para disminuir la estadística de velocidad promedio del estado. Y la respuesta es C. Para mantener un flujo de tránsito tranquilo. Cuando se ve un peligro más adelante, la distancia de reacción A es igual a la distancia de parada total menos la distancia de percepción. B es hasta qué punto un vehículo seguirá viajando, en condiciones ideales, antes de que el conductor presione los frenos. C es la suma de la distancia de percepción y la distancia de frenado. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es B. Es hasta qué punto un vehículo seguirá viajando, en condiciones ideales, antes de que el conductor presione los frenos. Líneas sólidas dobles sobre la carretera significan A. Usted no puede cruzar las líneas excepto para girar a la izquierda o salir de la carretera. B. Usted no puede cambiar carriles. C. Usted no puede pasar. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. La señal mostrada en la imagen les dice a los conductores que A. Hay un oficial de la policía adelante. B. Deben virar a la derecha. C. Un asistente de estacionamiento está adelante. D.
¿Hay una persona con banderín en zona de construcción adelante? Y la respuesta es D. Hay una persona con banderín en zona de construcción adelante. Antes de cruzar cualquier vía de ferrocarril, usted debe A. Asegurarse de que hay espacio para su vehículo en el otro lado. B. Mirar y escuchar trenes. C. Esperar hasta que las vallas del cruce estén completamente arriba. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. En una señal de stop no hay línea de parar. Usted debe parar. A. Luego de entrar al cruce de peatones. B. Antes de entrar al cruce de peatones. C. Antes de entrar a la intersección. D. Antes de que la luz del semáforo cambie a roja. Y la respuesta es B. Antes de entrar al cruce de peatones. Cuando usted hace un giro a la izquierda desde una carretera de una dirección hacia una carretera de una dirección, si la carretera a la que está entrando tiene 2 carriles, usted A. Debe girar a su carril izquierdo. B. Debe ir a la próxima intersección. C. No puede girar a la izquierda. D. Debe girar a su carril derecho. Y la respuesta es A. Debe girar a su carril izquierdo. Esta señal de tránsito significa A. Una zona de no rebasar. B. Carretera dividida adelante. C. Una vía. D. Tránsito incorporándose. Y la respuesta es B. Carretera dividida adelante. Si usted escucha el sonido de un golpe mientras maneja, usted debe A. Enganchar su zapato debajo del pedal del gas y ver si usted puede liberarlo. B. Salir de la carretera y verificar sus neumáticos llantas. C. Tratar sus luces de emergencia. D. Tire del volante hacia atrás. Y la respuesta es B. Salir de la carretera y verificar sus neumáticos llantas. Cuando hace un giro a la izquierda desde una carretera de 2 direcciones a una autopista de 4 carriles, usted debe A. Entrar en el carril derecho. Cuando el tránsito lo permita, puede moverse fuera del carril izquierdo. B. Entrar en el carril derecho, a la izquierda del carril central. C. Entrar en el carril izquierdo, a la derecha del carril central. D. Seguir directo a través de la intersección y luego haga el giro. Y la respuesta es C. Entrar en el carril izquierdo, a la derecha del carril central. La luz del semáforo cambia de roja a verde mientras hay un peatón cruzando en su carril. El derecho al paso debe darse A. Por el peatón, pero solamente cuando haya vehículos girando a la izquierda. B. Por el peatón. C. Al peatón. D. A usted. Y la respuesta es C. Al peatón. Esta señal de tránsito significa A. Cruce adelante. B. Gire a la izquierda con luz verde. C. El carril izquierdo debe girar a la izquierda. D. Doble giro a la izquierda. Y la respuesta es C. El carril izquierdo debe girar a la izquierda. ¿En cuál de las siguientes situaciones los conductores pueden necesitar más espacio frente a su vehículo? A. Cuando se siguen motocicletas. B. Al llevar una carga pesada o tirar de un remolque. C.
cuando es difícil ver adelante. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Usted nunca debe depender de sus espejos cuando va a cambiar de carril. ¿Por qué? A. Los espejos dejan puntos ciegos detrás de ambos lados de los vehículos. B. Los espejos necesitan ser ajustados. C. Los espejos son inservibles. D. En su lugar debe mirar sobre su hombro. Y la respuesta es A. Los espejos dejan puntos ciegos detrás de ambos lados de los vehículos. Si otro vehículo le rebasa por el lado izquierdo, usted debe A. Disminuir su velocidad un poco y mantenerse a la derecha. B. Disminuir su velocidad, luego desviarse a la derecha y parar. C. Aumentar su velocidad un poco y mantenerse a la derecha. D. Aumentar su velocidad y moverse a la izquierda. Y la respuesta es A. Disminuir su velocidad un poco y mantenerse a la derecha. Las bolsas de aire están hechas para los cinturones de seguridad. A. Arreglar. B. Proteger. C. Trabajar con. D. Reemplazar. Y la respuesta es C. Trabajar con. Esta señal de tránsito significa A. Camino lateral. B. Advertencia de ferrocarril. C. Señal de stop adelante. D. No bloquee la intersección. Y la respuesta es C. Señal de stop adelante. Si su auto cae en agua, usted debe A. Salir antes de que comience a hundirse. B. Esperar a que el agua se acerque y dejarla salir en pequeñas respiraciones a través de su nariz. C. Llamar al departamento de bomberos inmediatamente. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es A. Salir antes de que comience a hundirse. Mientras sigan a una motocicleta, los conductores deben recordar que una motocicleta puede que otros vehículos. A. Parar mucho más lento. B. Acelerar más rápido. C. Manejar mucho más rápido. D. Parar mucho más rápido. Y la respuesta es D. Parar mucho más rápido. Un vehículo preparado para entrar en una rotonda o glorieta tiene derecho de paso sobre los vehículos en la rotonda. A. Sí, pero solo si están entrando a la glorieta desde el carril derecho. B. Solo si la luz está verde. C. Sí. D. No. Los vehículos que ya están en la glorieta tienen el derecho de paso. Y la respuesta es D. No. Los vehículos que ya están en la glorieta tienen el derecho de paso. Esta señal de tránsito significa A. Camino lateral. B. Zona de construcción adelante. C. Giro cerrado, baje la velocidad. D. Advertencia área de recreo de niños. Y la respuesta es C. Giro cerrado, baje la velocidad. ¿Qué debe usted hacer cuando se prepara para girar a la derecha en una intersección? A. Tocar la bocina. B. Hacer señal de su giro, comprobar si hay ciclistas y no virar directamente delante de un ciclista. C. Ceder el paso a ciclistas que se acerquen desde la dirección opuesta. D.
todas las anteriores. Y la respuesta es B. Hacer señal de su giro, comprobar si hay ciclistas y no virar directamente delante de un ciclista. En caso de que el auto patine, los conductores no deben A. Bombear los frenos gentilmente si están a punto de chocar algo. B. Dirigir el auto en la dirección en que patina. C. Golpear el pedal de acelerador con su pie. D. Sacar el pie del pedal de la gasolina. Y la respuesta es C. Golpear el pedal de acelerador con su pie. Para manejar defensivamente, usted debe A. Anticipar los errores de otros conductores. B. No verificar detrás de usted a través de sus espejos. C. Usar solo una mano en el volante. D. Asumir que un conductor que se aproxima a una señal de stop en el lado de un camino, se va a detener. Y la respuesta es A. Anticipar los errores de otros conductores. Cuando conduce en una autopista, asegúrese A. De hacer señal para todo cambio de carril. B. Su direccional se apague antes de cambiar de carriles. C. Usted hace un corte a los vehículos detrás de usted cuando cambia de carriles. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es A. De hacer señal para todo cambio de carril. ¿Quién está más en riesgo? A. Los conductores que tienen fatiga. B. Viajeros de largas distancias. C. Los conductores que están manejando en carreteras largas y aburridas. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Siempre use la parte del hombro del cinturón de seguridad. A. Bajo su brazo. B. Suelto. C. Ajustado sin holgura. D. Detrás de su espalda. Y la respuesta es C. Ajustado sin holgura. Cuando los conductores ven esta señal deben A. No virar a la derecha. B. Aumentar su velocidad y mantenerse bien a la derecha. C. Bajar la velocidad y mantenerse bien a la derecha. D. Bajar la velocidad y mantenerse bien a la izquierda. Y la respuesta es C. Bajar la velocidad y mantenerse bien a la derecha. Si ve un letrero carril cerrado adelante, usted debe A. Acelerar hasta el final del carril cerrado y tratar de entrar en el otro carril. B. Hacer un viraje en U. Usted está en el lado equivocado de la carretera. C. Entrar al carril correcto cuando sea seguro. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es C. Entrar al carril correcto cuando sea seguro. Los conductores no pueden rebasar otro vehículo a su izquierda si A. No pueden regresar con seguridad al carril de la derecha antes de que lleguen a una línea central amarilla sólida para el carril derecho. B. Están a 100 pies de un cruce de ferrocarril en una carretera de 2 vías. C. Se acercan a la cima de una colina en una carretera de 2 vías y no pueden ver sobre ella. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. ¿Qué debe usted hacer si la rampa de entrada es corta? A. Parar y esperar un espacio grande en el tránsito, luego entrar en la autopista y acelerar rápidamente. B. Reducir su velocidad a 20 millas por hora o menos y unirse al tránsito. C.
Ir a la próxima rampa de entrada. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es A. Parar y esperar un espacio grande en el tránsito, luego entrar en la autopista y acelerar rápidamente. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas comienzan a parpadear? A. Apagar la ignición. B. Parar. C. Ceder el paso. D. Bajar la velocidad. Y la respuesta es B. Parar. ¿Cuál es un efecto posible cuando usted toma un medicamento o droga mientras consume alcohol? A. El efecto del alcohol se reduce por el medicamento o la droga. B. Los efectos del alcohol y el medicamento o droga son aumentados. C. No hay ningún efecto, a menos que la medicina sea solo de receta. D. Si el medicamento es sin receta, no hay efectos. Y la respuesta es B. Los efectos del alcohol y el medicamento o droga son aumentados. Cuando se acercan a cualquier intersección o entrada de autos, los conductores deben A. Manejar a la velocidad más rápida justo antes de entrar en la intersección. B. Cambiar de carriles. C. Mirar hacia ambos lados y estar listos para parar. D. Pasar a otros vehículos y luego parar. Y la respuesta es C. Mirar hacia ambos lados y estar listos para parar. Cuando un conductor agresivo le confronta, usted debe A. Tratar de alejarse con seguridad. B. Mantener la calma y relajarse. C. Reportar a los conductores agresivos a las autoridades policiales. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Esta señal indica que la carretera adelante A. Tiene un giro agudo a la derecha, luego izquierda. B. Curvas a la derecha. C. Está bloqueada. D. Curvas a la derecha, luego izquierda. Y la respuesta es D. Curvas a la derecha, luego izquierda. Un vehículo que entre en una carretera desde una entrada o salida de autos. A. Tiene el derecho de paso. B. Debe parar y ceder el derecho al paso al tránsito en la carretera y a los peatones. C. Deben entrar a la carretera inmediatamente. D. Debe ceder al tránsito que se acerca desde la derecha, mientras que tiene el derecho de paso sobre los vehículos que se acercan desde la izquierda. Y la respuesta es B. Debe parar y ceder el derecho al paso al tránsito en la carretera y a los peatones. Su licencia de conducir será revocada o suspendida si usted es convicto de A. Operar un vehículo de motor mientras está bajo la influencia de alcohol o drogas. B. Cometer un delito grave que involucra el uso de un vehículo de motor. C. Dar un testimonio falso al DMV. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Test número 4. Examen teórico de manejo en Florida. El VAC es manifestado en A. El porcentaje de sangre en el alcohol. B. El porcentaje de alcohol en la sangre. C. El nivel intoxicación aguda de alcohol. D. Onzas de alcohol en su sangre. Y la respuesta es B. El porcentaje de alcohol en la sangre. Al acercarse a las vías del tren, los conductores deben A. Mirar,
escuchar, bajar la velocidad y estar preparados para parar. B. No prestar atención a cuántas vías hay para cruzar. C. Tratar de manejar alrededor de la valla abajo. D. Acelerar para cruzar las vías antes de que las vallas bajen. Y la respuesta es A. Mirar, escuchar, bajar la velocidad y estar preparados para parar. Una línea de borde que se inclina hacia el centro de la carretera indica que A. Hay un puente estrecho adelante. B. La carretera es más estrecha adelante. C. Usted debe girar si es posible. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es B. La carretera es más estrecha adelante. ¿En qué condiciones un conductor puede girar a la derecha con luz roja? A. Después de una parada completa. B. Después de ceder el paso a peatones en cruces de peatones y a vehículos todavía en la intersección. C. En la mayoría de las intersecciones, después de parar, si el camino está libre. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. El alcohol causa A. Juicio más lento. B. Mal juicio. C. Pérdida de concentración. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Esta señal advierte que hay más adelante A. Una orilla de la carretera sin pavimentar. B. Una colina. C. Una zona de no rebasar. D. Un camión. Y la respuesta es B. Una colina. Cuando el pedal del acelerador esté atascado, los conductores no deben A. Golpear el pedal de acelerador con su pie. B. Mantener sus ojos en la carretera. C. Bombear el pedal de freno fuerte y rápido. D. Cambiar a neutro. Y la respuesta es C. Bombear el pedal de freno fuerte y rápido. La tolerancia al alcohol A. No cambia con la edad. B. Aumenta con la edad. C. Es menor cuando usted está bebiendo whisky. D. Disminuye con la edad. Y la respuesta es D. Disminuye con la edad. Estacionar está permitido en A. Intersecciones. B. Cruces de peatones. C. Carreteras públicas. D. Dentro de 15 pies de una toma de agua o hidrante de incendios. Y la respuesta es C. Carreteras públicas. ¿En qué dirección debe usted girar sus ruedas cuando estacione cuesta arriba, donde hay un bordillo? A. Gire las ruedas hacia la derecha. B. Cualquiera de las anteriores. C. Gire las ruedas hacia el bordillo. D. Gire las ruedas fuera del bordillo. Y la respuesta es D. Gire las ruedas fuera del bordillo. Esta señal de tránsito es A. Una señal de guía. B. Una señal regulatoria. C. Una señal de advertencia. D. Una señal de reducción de velocidad. Y la respuesta es B. Una señal regulatoria. ¿Qué forma se usa para dar advertencia con anticipación sobre una zona de no rebasar? A. Señal de cruz. B. Banderín.
C. Redonda. D. Rectángulo horizontal. Y la respuesta es B. Banderín. Fumar mientras maneja. A. Es una actividad que distrae. B. Ayuda a mantener al conductor alerta. C. No afecta sus destrezas de conducción. D. No es una actividad que distrae. Y la respuesta es A. Es una actividad que distrae. Al salir de una carretera usted debe bajar la velocidad. A. Una vez se haya movido al carril de salida. B. Cuando primero ve la señal de salida. C. Una vez vea la cabina de peaje. D. En la carretera principal, justo antes del carril de salida. Y la respuesta es A. Una vez se haya movido al carril de salida. Esta señal de tránsito significa A. Alto barra diagonal pare adelante. B. Zona de remolque. C. Orilla más baja. D. Advertencia de caleza. Y la respuesta es C. Orilla más baja. Una luz roja intermitente en una intersección significa A. Pare si puede. B. Pare y ceda el paso al resto del tránsito, luego siga. C. La luz roja pronto será amarilla. D. Usted tiene el derecho de paso, el otro tránsito debe cederle a usted. Y la respuesta es B. Pare y ceda el paso al resto del tránsito, luego siga. Una señal en forma de pentágono se usa para indicar A. Zonas de no rebasar. B. Posibles peligros en las carreteras. C. Cruces escolares. D. Intersecciones peligrosas. Y la respuesta es C. Cruces escolares. Las señales en forma de diamante A. Advierten a los conductores de una zona de no pasar. B. Típicamente proveen orientación a los conductores. C. Se usan para advertir sobre peligros en las carreteras. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es C. Se usan para advertir sobre peligros en las carreteras. ¿Qué indica este letrero? A. Los conductores deben dejar el pavimento inmediatamente. B. La tierra en el lado de la carretera es suave. C. Manejar por la orilla si tiene neumáticos blandos. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es B. La tierra en el lado de la carretera es suave. El único método efectivo para reducir su baque es A. Beber café. B. El ejercicio. C. Comer antes o mientras bebe. D. No beber por un periodo de tiempo. Y la respuesta es D. No beber por un periodo de tiempo. ¿Qué debe usted hacer si los frenos fallan? A. Enganchar su zapato debajo del pedal y ver si usted puede liberarlo. B. Tire del volante hacia atrás. C. Quitar el pie del pedal del acelerador. D. Tratar de bombear el pedal del freno para aumentar la presión. Y la respuesta es D. Tratar de bombear el pedal del freno para aumentar la presión. Su primera respuesta a la poca visibilidad debe ser A. Buscar marcas que le guíen en la orilla de la carretera. B. Bajar su velocidad. C. Encender los limpiaparabrisas. D.
encender las luces faros. Y la respuesta es B. Bajar su velocidad. Un semáforo con luz amarilla intermitente significa A. Pare y proceda cuando se encienda la luz verde. B. No virar a la izquierda. C. Pare y proceda cuando el camino esté despejado. D. Baje la velocidad y proceda con precaución. Y la respuesta es D. Baje la velocidad y proceda con precaución. Esta señal advierte a los conductores de A. Un hoyo en la carretera. Los conductores deben estar listos para detenerse si el hoyo está lleno de agua. B. Un puente adelante, bastante ancho para acomodar 2 carriles de tránsito, pero con muy poco espacio libre. C. Una carretera estrecha adelante. D. Una reducción de carriles. Y la respuesta es B. Un puente adelante, bastante ancho para acomodar 2 carriles de tránsito, pero con muy poco espacio libre. ¿Cuáles son algunos indicios de un conductor ebrio? A. Moverse en zigzag entre carriles. B. Conducir más lento que el flujo normal del tránsito. C. Paradas rápidas y repentinas. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. Cuando estaciona cuesta abajo al lado de un bordillo, usted debe girar las ruedas delanteras. A. Hacia el bordillo. B. Dejar su transmisión en neutro. C. Paralelas al bordillo. D. Lejos del bordillo. Y la respuesta es A. Hacia el bordillo. Esta señal le indica que A. La carretera puede ser resbaladiza cuando está mojada. B. No se permiten giros en esta carretera. C. La carretera se estrecha adelante. D. Hay una serie de curvas adelante. Y la respuesta es D. Hay una serie de curvas adelante. Al conducir en mal tiempo, los conductores deben A. Aumentar la velocidad para llegar al destino final más rápido. B. Disminuir la regla de los 2 segundos. C. Aumentar la regla de los 2 segundos. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es C. Aumentar la regla de los 2 segundos. Una luz roja fija con una X sobre el pavimento significa A. No conduzca en este carril. B. Este carril solo se puede usar para girar a la izquierda. C. Muévase de este carril. D. Este carril solo se puede usar para girar a la derecha. Y la respuesta es A. No conduzca en este carril. ¿Cuál es la posición ideal de las manos al volante? A. 3-6 o 4-7. B. 12-6 o 11-7. C. 9-3 o 8-4. D. 8-4 o 10-5. Y la respuesta es C. 9-3 o 8-4. Antes de que un autobús escolar se detenga para recoger pasajeros, usualmente el conductor iluminará A. Luces rojas. B. Luces ámbar. C. Luces rojas de advertencia. D. Luces de advertencia amarillas. Y la respuesta es D. Luces de advertencia amarillas. Esta señal de advertencia A. Proporciona aviso previo al próximo cambio de límite de velocidad.
B. Muestra el límite de velocidad actual que no deben exceder todos los vehículos que viajan en la dirección de la flecha. C. Indica la velocidad máxima segura que es sugerida. D. Les dice a los conductores que la velocidad mínima segura es 45 millas por hora. Y la respuesta es A. Proporciona aviso previo al próximo cambio de límite de velocidad. Usted puede estacionar o detenerse en la orilla de la autopista. A. Si necesita buscar direcciones en un mapa. B. Solo si usted tiene una emergencia. C. Siempre y cuando encienda sus luces intermitentes de emergencia. D. Si ninguna parte de su vehículo está en la carretera. Y la respuesta es B. Solo si usted tiene una emergencia. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que A. La superficie de la carretera adelante cambia a una superficie baja o a una carretera de tierra. B. Los vehículos deben dejar el pavimento inmediatamente. C. La tierra en el lado de la carretera es suave. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es A. La superficie de la carretera adelante cambia a una superficie baja o a una carretera de tierra. ¿Qué forma tiene una señal de límite de velocidad? A. Pentágono. B. Redonda. C. Diamante. D. Rectángulo vertical. Y la respuesta es D. Rectángulo vertical. Esta señal de tránsito significa A. No bloquee la intersección. B. No girar a la izquierda. C. Baja altura. D. Las multas son dobles en las zonas de construcción. Y la respuesta es C. Baja altura. Para evitar estar en el punto ciego de un camionero y ayudarle a que pueda verle, usted debe A. Evitar conducir en cualquiera de los lados y no maneje muy de cerca. B. Sonar su bocina. C. Nunca pasarles. D. Destellar sus luces faros. Y la respuesta es A. Evitar conducir en cualquiera de los lados y no maneje muy de cerca. Sus luces de freno indican a otros conductores que usted A. Está reduciendo la velocidad o parando. B. Tiene el freno de emergencia encendido. C. Está haciendo un viraje. D. Está cambiando de carril. Y la respuesta es A. Está reduciendo la velocidad o parando. La forma de una señal de ruta le indica A. El tipo de ruta en la que está. B. El límite de velocidad en esa ruta. C. Cuántas millas le faltan antes de llegar a su destino. D. Que la ruta en la que está puede ser peligrosa. Y la respuesta es A. El tipo de ruta en la que está. Su auto está atascado en las vías de un cruce de ferrocarril y un choque con el tren es inminente. Después de que usted y los pasajeros salgan del auto, deben A. Correr hacia el tren, pero quedándose fuera de las vías. B. Hacer señal al tren para que pare. C. Cruzar las vías. D. Regresar a su vehículo. Y la respuesta es A. Correr hacia el tren, pero quedándose fuera de las vías. Los conductores que comen o beben mientras manejan. A. Tienen problemas controlando sus vehículos. B. Son mejores conductores porque no tienen hambre. C. No cometen errores de conducción. D. Tienen problemas para conducir lento. Y la respuesta es
A. Tienen problemas controlando sus vehículos. La distancia de parar de un vehículo nunca depende de A. La condición de los frenos de su vehículo. B. La condición y tipo de neumáticos llantas del vehículo. C. Su propio tiempo de reacción. D. El momento del día. Y la respuesta es D. El momento del día. Si otro auto está en peligro de chocarle, usted debe A. Usar sus luces de emergencia. B. Agitar sus brazos. C. Sonar su bocina. D. Destellar sus luces faros. Y la respuesta es C. Sonar su bocina. En las noches es más difícil ver A. A otros conductores. B. Peatones. C. Las farolas. D. Las señales de la carretera. Y la respuesta es B. Peatones. Si los limpiaparabrisas se detienen repentinamente mientras está lloviendo o nevando, usted debe A. Frenar y salirse de la carretera. B. Bajar la ventana lateral de los conductores y poner la cabeza hacia afuera para que pueda ver adelante. C. Bajar la velocidad. D. Todas las anteriores. Y la respuesta es D. Todas las anteriores. En las noches es más difícil ver A. Las señales de la carretera. B. Las farolas. C. A otros conductores. D. Peatones. Y la respuesta es D. Peatones. Esta señal significa A. Estacionar no está permitido a las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. B. Usted solo puede estacionar entre 8:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. C. No estacionar entre 8:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es C. No estacionar entre 8:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Cuando maneje cerca de un peatón usando un bastón blanco, usted tiene que tener cuidado adicional porque A. El peatón es ciego. B. Él o ella es sordo. C. Él o ella tiene un problema para caminar. D. Él o ella tiene una discapacidad mental. Y la respuesta es A. El peatón es ciego. Si usted comienza a sentirse cansado mientras maneja, lo mejor que puede hacer es A. Parar de conducir. B. Abrir su ventana. C. Encender la radio. D. Tomar café. Y la respuesta es A. Parar de conducir. Al hacer un giro, los conductores deben su velocidad. A. Reducir. B. Aumentar. C. Mantener. D. Variar. Y la respuesta es A. Reducir.